Hola, un saludo para todos. Vamos a realizar el episodio número 30 del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos entonces en el párrafo 2 donde dice Jesús murió crucificado. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Y es el numeral 595. ¿Cómo hemos avanzado, cierto, Tito? Ya hemos avanzado bastante. Ya estamos en un episodio que me gusta mucho, que es la parte del Hijo, lo que significa el Hijo y lo que es importante en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Aquí en el 595 nos dice que existían las autoridades religiosas de Jerusalén y que no solamente Nicodemo o José de Arimatea eran discípulos de Jesús, sino que también nos estaba diciendo que un buen número creyeron en él, un buen número de judíos creyeron en él, aunque de una manera muy imperfecta, y lo podemos encontrar en Juan 12:42. Al día siguiente de Pentecostés, lo dice también Santiago, y en Hechos de los Apóstoles, que el día siguiente de Pentecostés, una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. O sea que no podemos decir que todo el Sanedrín quería matar a Jesús. Había una gran parte que eran sacerdotes, que eran fariseos, que creían en Jesús, que lo seguían como Nicodemo. Tenemos varios apartes de Nicodemo y veremos varios apartes también en la Biblia de José de Arimatea, que lo recordemos que es quien da su sepulcro para que ahí entierren a Jesús y pide a Pilatos que le entreguen el cuerpo de Jesús. Aunque decimos que en secreto, no era tan secreto, porque ir a pedir el cuerpo de Jesús ante el gobernador, después de que el Sanedrín había intercedido para que le dieran pena de muerte, no era algo sencillo, era algo riesgoso. Y si él iba a dar su propio sepulcro para sepultar a Jesús, seguramente Pilatos le debía algunos favores, porque sabemos que José de Arimatea era un comerciante adinerado, y que tenía también poder en el Sanedrín, para que le entregara el cuerpo de Jesús, que traía problemas o podría llegar a traer problemas, como lo que ellos, los sacerdotes del Sanedrín, luego cuando lo habían sepultado, pelearon y fueron a pedir entonces que hubieran romanos custodiando la tumba. ¿Y por qué romanos custodiando la tumba? Porque los judíos no lo iban a hacer, porque iban a entrar al sábado y nadie podía estar trabajando. Y eso da algo más valioso, porque quienes ven la primera resurrección de Jesús o los primeros testigos son soldados romanos. Son soldados romanos. Vamos entonces a continuar en esta parte interesante de que no todos los que condenaron a Jesús estaban en contra de él. Habían muchos sacerdotes en el Sanedrín que estaban de acuerdo con Jesús, que seguían y que eran discípulos de Jesús. O sea que no podemos decir que los judíos en totalidad eran culpables, o serán culpables de la muerte de Jesús. Eso no es realidad, y esto lo aclara muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Acá hay una cosa bien interesante, dice en el 596, los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que tenían que, a lo que temían que todos creyeran en él. O sea, ellos tenían miedo de que creyeran en él, y vendrían los romanos y destruirían el lugar santo o nuestra nación. Tanto es que Caifás dice lo siguiente, y está en los textos, dice, abre comillas, es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación, cierra comillas, y está en Juan 11, 49, 50. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte y lo declara de reo de muerte como blasfemo, Mateo 26, 66, y habíamos visto por qué lo estaban declarando blasfemo, por lo del templo, por lo que perdonaba pecados y por lo que dijo que era Dios, para hacer un pequeño resumen. Pero como ellos no podían condenar a muerte ya, porque ya estaban bajo el poder del Imperio Romano, solo Roma podía
dar la pena de muerte. Y la pena de muerte en crucifixión era la pena más horrorosa, que ni siquiera un romano podía ser enviado a ser crucificado, porque era muy deshonrosa, muy dolorosa, era para sus peores enemigos. Y aún así, entonces, son también las amenazas políticas que hicieron los sumos sacerdotes, que ejercen su poder y presión a Pilatos para que se condene a Jesús a muerte. Miren que decían, si no él se proclama rey y si no lo das pena de muerte, entonces estás contra Julio César, contra el emperador romano. No eres amigo del César, le dijeron. Entonces hay una presión política que lleva de una u otra manera a que condenen a Jesús a muerte. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en este pedacito es muy bonito porque defiende mucho, y estoy totalmente de acuerdo, a los judíos. Dice, los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. O sea, no todos los judíos unidos son culpables de la muerte de Jesús. No. Miren una cosa tan interesante. En el 597 nos dice, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén. El mismo Jesús perdona en la cruz y Pedro lo siguió en su ejemplo, y apelan a la ignorancia, La sangre que Jesús derrama, hay una aclamación de los judíos que siempre se ha resaltado, y es que ellos dijeron, el pueblo gritó, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que está en Mateo 27-25. Pero no es tanto así, porque no puedo hacer un juramento por todos los judíos, porque no todos participaron en ello. Fue tanto así que la muerte de Jesús fue planeada para que él fuera apresado en la noche y nadie se diera cuenta. Y citaron solo a reunión de Sanedrín para acusar a Jesús a los que estaban en contra de él. Ni Nicodemo, ni José de Arimatea, ni los demás que eran discípulos y seguían a Jesús fueron llamados para ese juicio, porque tenían la intención de dar una pena de muerte completa. Cuando lo llevan ante Pilatos también fue en la mañana, muy temprano. No era como ahora, y estamos hablando que estábamos casi llegando al sábado, o sea, se estaban preparando para un día que no había, que ellos no hacen absolutamente nada más que adorar a Dios. Es el día de descanso. Por lo tanto, ese viernes es un viernes de mucho ajetreo, como decimos acá, y estaban demasiado ocupados preparándose para ese momento. Fue estratégicamente elegido para poder condenar a Jesús, porque sí había muchos judíos que le seguían y había muchos sacerdotes que también eran discípulos de Jesús, y seguramente si lo hubieran hecho en la tarde con todos, no hubiesen podido condenar a Jesús. Acá en esta parte del 597 hay algo que les voy a leer textualmente, y dicen: tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que es perpetuo en su pasión no puede ser imputado indiscriminadamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios o malditos, como si tal cosa se dedujera de la Santísima Escritura. No es verdad que todos los judíos son malditos o que todos los judíos están reprobados por Dios. No es verdad, no es verdad. En la Escritura no dice eso. Acá hay una parte bien bonita, y es, acá nos van a decir quiénes son los responsables directos de la muerte de Jesús. Y es muy serio. 598. Todos los pecadores fueron los autores de la muerte de Cristo. No podemos olvidar que Él viene a morir, a hacer este sacrificio para el perdón de nuestros pecados, de toda la humanidad, desde el inicio hasta el final. Cada vez que tú cometes un pecado,
eres responsable de la muerte de Jesús. Es por ti, es por tus pecados, es por tus agresiones que Jesús es condenado a muerte. Mire lo que dice en el 598 de la Iglesia Católica. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. Nosotros somos los verdaderos culpables. Dice también aquí, y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el crimen de los judíos. Los demonios no son los que han crucificado, no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Se lo voy a repetir para que sepan quién es el culpable de la muerte de Jesús. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú con ellos los que le has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Porque no podemos olvidar que la muerte de Jesús es necesaria para el perdón de los pecados, de todos, incluso los que estamos cometiendo en este momento. Nosotros somos los responsables de la muerte de Jesús. No solamente es Adán. Son todos los pecados, Él muere por todos nuestros pecados. Por lo tanto, cada vez que cometemos un pecado, nosotros somos responsables de esa pasión y de esa muerte de Jesús. Dice aquí, la muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación. En el 599 dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Y ya esto estaba predestinado a suceder porque Dios ya tenía un plan perfecto para perdonar al hombre, porque aunque hubiesen pecado contra Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores, el hombre fue convencido, ¿cómo se dice la palabra? Fue engañado por el mal, por la serpiente, por la maldad, para que traicionase a Dios, como lo hizo la mujer que luego va a convencer al hombre. Pero no es él quien decide traicionar directamente a Dios. Por lo tanto, Dios da la posibilidad de una redención desde el principio, pero para poder haber esa redención de esa ofensa divina, tiene que sanarse con sangre divina. Y por hacerse con sangre divina, Dios entrega a su Hijo amado, que tiene que ser sangre divina, para romper esa maldición y darnos la oportunidad de redimirnos y poder volver a Él. Miremos una cosa bien importante. En el numeral 600, dice lo siguiente. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en la actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Así nosotros hubiésemos sido perdonados de los pecados, la respuesta es libre. Jesús abre la puerta al cielo, pero es libre la decisión tuya y mía de que entremos a Él. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu siervo Jesús. Tú lo has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel,
te dan suerte de ello, que han cumplido todo lo que en tu poder y sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Esto no quiere decir que porque ya estaban predestinados, entonces ellos ya iban a matar a Jesús como tenía que ser. No, aquí dice muy claro, libre de cada hombre es libre de tomar una decisión y ellos toman esa decisión. Jesús predestina porque puede ver, el Dios predestina el pasado, el presente y el futuro porque sabe lo que está sucediendo, pero siempre da la libertad de que el hombre tome su camino y tome una decisión. Y podemos cambiarlo, podemos transformar nuestro futuro, es nuestra decisión. Muerto por nuestros pecados según la Escritura. En el 611 dice lo siguiente: este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, Isaías 53:11, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Dios lo hizo por nosotros, lo hizo padecer los pecados por nosotros. Y el 602 dice algo bien especial. En consecuencia, San Pablo pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de la salvación. Abre comillas. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestando en los últimos tiempos a causa de vosotros. Somos nosotros los que llevamos a Jesús a esa pasión y a esa muerte, que gracias a esa sangre que no caduca, que es divina, nosotros somos perdonados. Y ese Cordero de Dios es el Santo, el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Cristo se ofrece a su Padre por nuestros pecados. Y en esta parte, toda la vida de Cristo es una ofrenda del Padre. En el 606, 607, se encuentra algo bien bonito, y es que el Cordero también lo hace. Él se ofrece voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Él se ofrece con tal obediencia al Padre para redimirnos, aún sabiendo que iba a padecer un dolor muy grande. Incluso Juan Bautista, lo hemos repetido y lo repetiré siempre, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es algo sumamente impresionante. Y dice en el 608: servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Lo encontramos en Marcos 10:45. Juan Bautista lo proclamó, lo anunció, y empieza todo el camino desde el bautizo, como veníamos trabajándolo. ¿Cuánto vamos, Tito? Bueno, vamos a mirar una cosa importante. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. En el 609 nos dice: los amó hasta el extremo. Porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. El amor de Jesús por nosotros es incomparable. Es incomparable. Y en efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quería salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan
10:18. Nadie le quita la vida porque es Dios. Él la entrega voluntariamente por amor, obediencia al Padre y por amor a nosotros los humanos, para reconciliarnos con el Padre y poder recuperar esa divinidad y volver a la santidad. Hay una parte importante y es Jesús anticipa en la cena la ofrenda de su vida, pero siempre habíamos hablado que Él siempre manifiesta que lo que habría de suceder ya estaba escrito. Dice aquí en San Lucas 24:25, dice: Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y vamos a terminar leyendo esta parte de Isaías para que entendiéramos o para que entendamos que todo ya está predestinado desde el Padre, porque Él busca nuestra redención y nuestra salvación. Busca rescatar al hombre. Él quiere que el hombre libremente vuelva a esa gracia divina por su voluntad, no obligado. Vamos a mirar entonces en el Isaías capítulo 53, dice lo siguiente. Voy a leer solo una parte, pero lo pueden ustedes leer en su casa, porque ahí está especificado cómo es que Jesús tenía que padecer por nuestros pecados y cómo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el pacto de la nueva alianza. Un Cordero sin tacha, limpio y puro, Hijo de Dios, entrega su sangre divina que no caduca para generar una alianza por siempre y para el perdón de los pecados. Dice así: cuarto canto del siervo. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y alzado de sobremanera. Así como se asombraron en él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otros tantos se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se les reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de la tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno a quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, heridos de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Con sus cardenales hemos sido curados. 6. Todos nosotros como oveja erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido
y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que le trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, quien se preocupa, fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engañado en su boca, más pulgó a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargada sus días, y que lo plazca a Yahvé se cumplirá todo por su mano. Por las fatigas de su alma verás la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderoso repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue condenado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Dejemos entonces hasta ahí. Y a esto se refería Jesús, de que ya se había hablado en las Escrituras, desde Moisés, Isaías y todos los profetas. La vez pasada leímos el Salmo 22, que ya se estaba predestinado, ya estaba escrito, y ya se había dicho que venía un Redentor, un Cristo, que iba a dar la vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y que cargó con nuestras culpas para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, en el próximo episodio, para que continuemos creciendo en la fe, en el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica, y entendiendo cada una de las cosas que están pasando en nuestra fe y en nuestra cabeza, que a veces son preguntas que tenemos, pero nos da mucha pereza. Vea, se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Todo católico debe conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Anteriormente, para uno consagrarse en la confirmación, debía tener muy claro el catecismo de la Iglesia Católica. Pero para eso existen los padrinos. Para que los padrinos que sí se saben el catecismo de la Iglesia Católica te guíen, te formen y logres con él encontrar la verdad que tanto buscas. Y una de esas verdades la hemos descubierto hoy. Jesús muere por nuestra culpa, por nuestros pecados. Cada vez que yo cometo un pecado, me hago culpable de la muerte de Jesús. Y Él lo hace por amor al Padre que quiere salvarnos y por amor a nosotros. Tenlo en cuenta cada vez que vamos a realizar un pecado, a cometer una ofensa contra Dios. Muchas gracias, que estén muy bien. Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias.